provincia, a los instrumentos de toda la península ibérica, a la cultura. Aquí en la localidad de Mucientes se instaló hace ya unos años un aula museo que hoy vamos a conocer un poquito más en profundidad con su protagonista, con Paco Díez. ¿Me acompañan? Pues lo prometido es deuda y, como les decía, hoy nos hemos trasladado hasta Mucientes para conocer a nuestro próximo protagonista. En a fondo, Paco Díez, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Un verdadero placer. Bueno, bienvenidos. Escritor, filólogo, músico, folclorista, amplio currículum el suyo. Escritor, no mucho, pero filólogo y de muchas lecturas. Cuando cursamos allá a principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, filología románica, especialidad francés, pues sí, y bueno, pues me encanta todo lo que esté relacionado con la filología y ya desde aquellos momentos nos empezábamos a interesar de forma aficionadillos, ¿no? Pero también tras haber sido unos privilegiados en el sentido de que conocimos en nuestros pueblos a muchas personas mayores que todavía atesoraban el saber tradicional, la cultura y la música tradicionales, y a partir de ahí pues todo ha venido rodado, ¿no? Una formación universitaria y una pasión por nuestras costumbres y por nuestra música tradicional. En su caso, entonces, ¿una cosa nos llevó a la otra? Primero fue la curiosidad por nuestras costumbres, por nuestros usos y costumbres, ¿no? Pero luego sentirme atraído por las sonoridades de las lenguas que ya se empezaban a escuchar, no con la misma frecuencia que lo hacemos actualmente, que es el mundo está abierto para todo el mundo, pero sí, una cosa pudo llevar a la otra. Primero la música y la curiosidad, y luego el sentir que necesitaba hablar una lengua o unas lenguas para salir al mundo y descubrir el mundo, ¿no? De alguna forma. Sí, porque usted nació en Piñel de Abajo, estudió en la Universidad de Valladolid, pero ha trabajado fuera de España, en concreto creo que ha sido en Francia. En Francia estuve 3 años como asistente de lengua, que llamaban assistant de langue, o lo que aquí llamamos nativo, ¿no? Como aquella, siempre me acuerdo cuando hablo de nativo, en los paneles de aquella universidad, donde ahora está Derecho, que estaba Derecho y Letras, que decían nativo, Cicerone da clases de latín. ¿No? Pues sí, estuve de nativo en Bretaña francesa y fue otro descubrimiento también, porque antes había estado haciendo la vuelta a Bretaña en bicicleta con 16 años. Estaba cambiando la tubería de la remolacha allí en Pesquera, donde tiene mi familia alguna tierra, y llegaron unos amigos franceses que había conocido en el seminario, porque fue una parte importante de mi vida, ¿no? Los 6 años que pasé en el seminario, entre los 10 y los 16, y donde recibí, y le debo mucho, la verdad, en una época de apertura, recibí una formación humanística que luego he podido comprobar que fue importante, latines y griegos y otras materias, ¿no? Y recuerdo que vino un primo mío de Piñel a decirme que hay ahí un coche muy largo, porque en aquella época no se veían estos coches que se ven ahora, ¿no? Y que han venido a buscarte. Y bueno, pues me fui a hacer la Vuelta a Bretaña en bicicleta, ya hablaba un poquito de francés, aprendido en el seminario,
y a partir de ahí, bueno, pues enamorado de la Bretaña, pedí que me enviaran allá. Tuve la suerte, porque no siempre se tenía, cuando terminé la carrera en el 85 de Filología Francesa, y 3 años para mí muy interesantes, sobre todo el primer año, un año sabático, porque me dio tiempo a pensar y a saber qué quería hacer después, si dedicarme a la enseñanza o seguir con la música tradicional, con la bazanca, con mi grupo y con otros proyectos que había en ciernes. Y allí en Bretaña y en ese ambiente mágico tuve la osadía, porque hay que tenerla, de dedicarme poco a poco a la cultura y música tradicionales. ¿Le ha marcado entonces, imagino que como a todo el mundo, todo marca? ¿La etapa francesa es lo que más le ha marcado a usted? Me ha marcado todo. Mi infancia en Piñel de Abajo, en un ambiente natural y fresco que ojalá los jóvenes o los niños de ahora hubieran podido tener, ¿no? Con esa libertad que teníamos en los pueblos antaños, libertad y riesgo, porque era libertad y riesgo, pero bueno, ahora eso es inviable, ¿no? La etapa del seminario, entre los 10 y los 16 años, nos enviaban, como sabes, a proseguir nuestros estudios, a los que no nos necesitaran en el campo, porque otros compañeros tuvieron que quedarse y otros se fueron a la Renault y otros se fueron a hacer otras cosas, pero sí, esa época en la que mis padres me enviaron al seminario fue, creo que muy importante, encontrar otro tipo de ambiente, aparte del ambiente rural en el que me había criado, y luego pues la universidad. También hice un curso de técnico de empresas turísticas, ¿no? Porque estaba cansado de estudiar, porque no era mal estudiante y cuando me ponía a hacer algo lo hacía a conciencia, y dije, no, bueno, pero al final estudié, me hice los 5 años de universidad, y la etapa, digamos, un antes y un después fue seguramente la etapa de Bretaña francesa, Brest y Lorient. De hecho, la docencia no la ha abandonado. Habitualmente todos los años sale durante una temporada, aunque no sea en las mismas circunstancias, pero también hablar, en este caso, de música tradicional y de folclore. Esa parte docente sigue estando presente en su vida. Sí, tuve también la fortuna de dar clases en la Escuela Oficial de Idiomas, en una sustitución, en un reemplazo, cuando volví de Francia. Tuve también la suerte de haber podido dar clases en un instituto público digamos, interino, pero ahí me di cuenta que la formación y la educación de forma continua no era lo mío. No me gustaba la forma en la que en aquel momento, ahora no sé cómo estará, pero en aquel momento se daba la cuestión, parecía como que los de letras tuviéramos menos derechos que los de ciencias, entonces decidí para otro, ¿no? Y es un riesgo, y me dediqué entonces a partir de ese momento al tema de la música tradicional. Ya conocía algo con mi grupo, con la bazanca, pero a partir de aquel momento, pues conciertos didácticos, sí, de forma puntual, lo sigo haciendo, o seguramente a lo que te refieres, aparte de estos conciertos didácticos que he hecho por todo el mundo, tengo la fortuna de que la 15ª universidad del mundo en alumnos y en medios, que es la Universidad de Washington, en Seattle, en el estado de Washington, ahí justo debajo de Vancouver, de Canadá, pues que quieren que vaya, por ellos iría cada año, pero bueno, con las propuestas que tengo aquí y el museo abierto al público, pues no puedo, ¿no? Pero en 2017 estuve 2 meses, normalmente funcionan por quarters, por 4 meses, y yo fui por 2 meses, y esta vez he ido por 2 meses en 2019, en octubre, noviembre también, y es una maravilla que estén interesados en que les enseñe música tradicional ibérica, de España, de Portugal, música sefardí, y este año, para lo que este trimestre anterior, para lo que querían que estuviera allí es para enseñarles a tocar objetos domésticos como instrumentos de percusión, que es lo nuestro. Si somos ricos, somos cresos en este tipo de cosas, pero a ellos les llama muchísimo la atención y además se aplican de una forma increíble. 2 meses que he estado echando muchas horas, más de las que debiera, porque si ellos estaban a gusto, yo apasionado de lo que hago, pues todavía más, le eché horas para aburrir, pero encantado de la vida, porque el resultado, ahora tenemos allí alumnos de Irán, de China, de un montón de puntos del mundo, sobre todo de puntos alejados,
que saben tocar la sartén al estilo nuestro, con ritmos castellanos, que saben tocar las cucharas, el almirez, el calderillo, los palillos, en fin, todos los objetos de casa, la mesa. ¿Les sorprende, no sé si el hecho de que una universidad dé un curso, una serie de meses, y hay alumnos que estén dispuestos a aprender? No sé si en España esto se da. A lo mejor se aprecia más el folclore en determinados aspectos fuera que dentro de casa. Lo que tenemos en casa normalmente no lo apreciamos. Somos 4 y no apreciamos todo. Es decir, en el aspecto, en el caso que nos ocupa, pues apreciamos bastante poco, precisamente porque quizás estemos ciertamente un poco iniciados en ello ya y no le damos importancia porque lo tenemos. Pero en una torre de Babel de culturas como es Seattle, como puede ser en Estados Unidos muchas ciudades donde conviven muchísimas culturas, pues que se den cuenta de que España no es solo tocar la pandereta y la guitarra, toca la guitarra Manuel, con perdón para todos los Manueles, pues sí, les llama muchísimo la atención y además, bueno, pues te consideran y te admiran por algo que aquí, pues bueno, no es el mismo trato, ¿no? No es el mismo trato, somos de otro carácter, no es achacable a que somos pues más secos, quizás un poquito más distantes, ¿no? Pero no se puede generalizar. De todas formas, insisto, allí el hecho de que ofrezcas lo que haces con pasión, con trabajo, está muy reconocido. Está valorado. Sí. Paco, ¿qué es lo que hay que hacer para que no se pierda esta cultura tradicional? Pues que los niños se imbuyan dentro, que los jóvenes se acerquen a ella, porque si un niño o un joven conoce nuestra cultura tradicional, nuestra música tradicional, es imposible que no se quede colgado con ella, por utilizar algo popular. Término es decir, actual. Si un niño, y yo lo veo, cuando voy de forma puntual a colegios, a institutos, a conservatorios, a enseñarles nuestros instrumentos, llevo 50 conmigo, ahora he llevado 30, pero bueno, para Estados Unidos, pero son instrumentos pequeñitos, más la zanfona, la guitarra que me dejan allá, porque no puedo con esto de los aviones, ¿no? Pero cuando un niño acá le enseñas, le muestras física y acústicamente cómo suena y se lo explicas de forma atractiva, que creo que es lo que soy capaz de hacer bien, comunicando, se les ponen los ojos como platos, se quedan así. Y pocos lo olvidan, porque alguna vez estás dando una vuelta por Valladolid y te cruzas con una pareja, con un niño, con 2 niños, y dices, son instrumentos que están tocando, pues eso, que se acuerdan, que a lo mejor de otra actividad no se acuerdan, pero la música es una medicina y la música es una necesidad para el ser humano. Y sin música no vamos a ningún lado, y sin nuestra música menos, no podemos digamos, formar parte de nuestras raíces y conocer nuestras raíces si no conocemos la música y los ritmos tradicionales. Entiendo que también los abuelos, en este caso, pueden jugar un papel importante, ¿no? Claro que pueden jugarlo. Cuando me oriento a los colectivos de mayores, que algunos vienen acá, a nuestra sala, y les ofrezco un concierto didáctico o una visita guiada por nuestro museo, ¿no? Lo que pasa es que al ser mayores pues ponemos unas sillicas o alguna historia porque algunos pues se sostienen menos de pie. La visita suele ser larga, ¿no? 1 hora y cuarto, 1 hora y media, abriendo vitrinas, tocando y sobre todo conectando con lo que ellos conocieron mejor que yo, y ya voy entrando en años, que es las costumbres de antaño, la matanza, los ritos agrícolas desde enero a diciembre, los cantos de trabajo, muchos de ellos lo hicieron, muchas de ellas lo hicieron, incluso igual o más que los hombres, dependiendo de los lugares por donde vinieran, ¿no? De donde vinieran. Y es fácil, porque al cantar un romance para ellos, una versión de romances, que a lo mejor no es la misma que de su pueblo, pero ellos conocen esos romances porque antes de que llegara el elemento perturbador central, la televisión, pues las veladas, los seranos, los filandeiros, los filandones, los filandares, las gilas, las veladas de invierno, ahí cantaban, contaban, se aprendía toda la cultura tradicional sin querer, porque aunque se acostaran pronto, desde que caía la noche estaban ahí alrededor de la lumbre, y estábamos alrededor de la lumbre, y algunos, con los que tenían suerte, pues una bombillica de aquellos de 125, que no llegaba a la de 125, y las velas o lo que hubiera, ¿no? Que se iba la luz un día sí y otro también, pero
en esos momentos, en esas veladas, se aprendía de todo, es decir, desde medicina popular, desde cómo se llamaban los pagos, los términos del pueblo, se aprendía todo. Era la escuela de la vida y no solo eso, cuando iban a dormir a los chicos, así como hicieron también los sefardíes, cuando iban a dormir a los pequeños, les cantaban romances y les cantaban las canciones de antaño con las que a ellas les habían dormido durante su infancia. Muestra de la importancia de esto es que muchos de los objetos que utilizamos como instrumentos son cucharas, la botella de anís, unos simples huesos. Son cosas del día a día que se utilizan como instrumentos musicales. Claro, exactamente. No habiendo posibilidades económicas porque el dinero no circulaba, había trueque, tampoco hablamos de hace tantos años. Había poquitos que tenían la posibilidad de comprarse un instrumento tradicional, vamos a llamarle una guitarra, un acordeón de botones o de teclas ya en los últimos tiempos, o algún instrumento de tipo armónico, ¿no? Pero la mayor parte de la gente, necesitando tocar, aunque fuera percusión, que es la base de la música, y encima en estos ritmos nuestros castellanos que son increíbles y riquísimos, pues utilizaban desde un caldero, desde un calderillo, desde un cántaro, desde una sartén, lo que tuvieran a mano, y para acompañar al canto y para acompañar el baile, porque la música y el canto sin el baile está cojo. Usted fundó La Bazanca hace 40 años. ¿Qué supone que haya grupos como el de La Bazanca para precisamente que estas tradiciones no se pierdan? Pues, y que duremos tanto tiempo, ¿verdad? Ha habido altibajos, ¿no? Con Salvador Cacho Cuadrado de Pesquera, de familia de Pesquera, y con José Antonio Castillo Andrés, ambos compañeros del seminario. Salimos de allá, primero nos llamábamos de otra manera, y luego pues en Pollos fundamos el grupo con un cura amigo nuestro, un hombre que ya nos dejó hace años, Goyo Prado, y desde aquel momento pues siempre apasionados de lo que hacíamos, ¿no? En estos momentos, 40 años después, solo quedo yo, mis compañeros y amigos del seminario y colegas pues lo dejaron hace algunos años, y para mí supone un reto y un reto también de futuro, con salud, el haber aglutinado tantas formaciones diferentes, aparte de mis compañeros fundadores junto conmigo de La Bazanca. La Bazanca, que es un pago, un término de Pollos en la provincia de Valladolid, ya sabes, ahí y que ese tipo de grupos pues creo que han sido referencia, vamos, estoy seguro de que han sido referencia porque hemos influido directa e indirectamente en muchos de los grupos que han aparecido después. Creo que es importante, como seguimos haciendo con La Bazanca, que los grupos de música tradicional carguen un poco más las tintas en la voz, porque en los últimos años la mayor parte de los grupos de música tradicional y folk tocan pero cantan menos. Y lo digo porque la voz es el instrumento más perfecto jamás creado. ¿Se han perdido canciones tradicionales? A lo mejor no tanto la música como la letra. Sí que se han podido perder alguna canción tradicional a lo largo de los tiempos, pero hay mucho trabajo hecho de recopilación. Yo cuando tuve la suerte de colaborar con un maestro, con Joaquín Díaz, durante 11 años, ¿no? 6 años en la Institución Cultural Simancas, ahí encima también dependiente de la Diputación, encima de aquel Café Ideal, llegando ahí a la Plaza Zorrilla desde Santiago, y luego bueno, recopilando canciones y cuestiones anecdóticas y costumbristas en el periódico en el norte de Castilla, en la hemeroteca aquella de los microfilms, en fin, han cambiado mucho las cosas. Y luego pues las recopilaciones que transcribí durante 5 años, más de 1.400 horas en el Centro Etnográfico de Documentación, la actual Fundación Joaquín Díaz, ¿no? Yo lo dejé en el año 94, después de consolidar con Joaquín y con algún otro compañero el museo y la posterior fundación, pero hay mucho de recopilado, mucho de fijado, y ahí están esos archivos. Aquí tenemos otros, en otros lugares hay otros, en el Centro de Cultura Tradicional de Salamanca, que inició Ángel Carril, también un hombre magnífico que tuve la suerte de conocer y de tratar y de tener una muy buena amistad, o bueno, José Ramón Cid de Ciudad Rodrigo, o en fin, muchísima, Alberto Jambrina en Zamora, ha habido y hay muchos más, y en Burgos, sería muy largo decirlo, pero ha habido personas que como yo nos hemos ocupado y nos hemos preocupado
de recuperar, de fijar y de difundir, ¿no? Y es lo que queremos seguir haciendo. Pero es importante lo que me comentabas antes, que por favor, que los abuelos que conocieron aquello, lo que yo les digo siempre, ¿no? Cuando tengo la suerte de dirigirme a ellos, que canten un romance aunque crean que el chico está con la pantallita famosa, porque hasta los 7, 8, 9, 10 años somos esponjas y que algo queda, ¿no? Y que el hecho de repetir melodías, además, magníficas, experimentadas a lo largo de siglos, de muchos siglos, y que se van a quedar en el oído, se van a quedar con la copla fijo. Este año, 40 años. Va a ser un año especial para la Bazanca. No sé si ya tenemos algún homenaje o algo cerrado que se nos pueda contar. 40 años, ¿verdad? Sí, pues dicen que 20 años no es nada, 40 menos. Tuvimos la suerte de grabar el 20 aniversario en el Calderón y el 30 en Braganza, en el Teatro Municipal, que es donde vamos a comenzar en marzo próximo nuestra gira, ¿no? Ya vamos a intentar, estamos recabando conciertos y ya son unos cuantos, ¿no? Aparte de poder cerrar Villalar, seguramente, de poder seguramente cerrar las fiestas también de Valladolid. ¿Hasta septiembre? Y lo que es un privilegio y un honor, y de verdad agradecidísimos a las instituciones que lo propician y lo favorecen. Y gracias a las instituciones y gracias también a la 8 de Televisión Regional, vamos a poder grabar el día 6 de mayo en directo en el Calderón a las 20:30 horas, posiblemente 20:30, 21 horas, ya iremos perfilando un concierto en directo con el septeto La Bazanca, que fue trío muchos años, cuarteto la mayor parte del tiempo, quinteto en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, pero será septeto con la inclusión de trompeta, de saxo, de trombón, de clarinetes, claro, nuestro, dulzaina, pito castellano, redoblante, batería en este caso, voz, guitarra, guitarro, laúd, niquelarpa es escandinavo. Pero bueno, estamos intentando, siempre hemos sido muy curiosos en la Bazanca, introduciendo instrumentos de otras culturas, también para dar un soplo de aire fresco. Pero seguramente el aire fresco que más pueda destacar será los arreglos para metales de nuestras entradillas, corridos, jotas, todo tipo de ritmos tradicionales castellanos. Usted en el año 2007 decide crear esta aula museo donde nos encontramos. ¿Qué podemos ver aquí? Para la gente que no lo conoce, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un montón de piezas, de instrumentos, curiosidades. Sí, pues recuerdas que te comentaba que me parecía genial el hecho de poder hablar otro idioma y poder entender y poder abrirme al mundo y poder visitar el mundo, ¿no? Pues como hice eso y tengo la suerte de, después de tantos latines y griegos, a hablar pues 5 lenguas, incluido el castellano, ¿no? Y entender otras tantas de la Romania occidental y oriental, latines y otras cosas. Bueno, pues empecé a hacer una colección de instrumentos del mundo y tenía una buena cantidad. Pero me di cuenta de que a la hora de hacer una exposición me iba a quedar cojo fijo, porque era muy indigesto. El mundo es muy grande. Así que decidimos, María José San José, compañera de viaje y también de filología románica y francesa, allí nos conocimos en la universidad, pues decidimos orientarlo hacia la organología tradicional ibérica, España y Portugal. Pero claro, no nos podemos quedar en las fronteras de España y Portugal. Tenemos que ir a las islas, claro, Madeira, Azores, Canarias, Baleares. Tampoco podemos quedarnos debajo de los Pirineos, porque un gran amante filofrancés, ¿no? Y francófono, conozco bien Francia y el tercio sur, Occitania, es también más ibérico que francés y no podemos quedarnos tranquilos si no incluimos el Magreb que fue filtro, que fue tamiz de mucho de lo que aquí recibimos, no solo en cultura y en música, sino en genes y en un montón de cuestiones, ¿no? Y eso sería lo que estaría incluido en este museo, un museo de instrumentos musicales tradicionales ibéricos, de los lugares que hemos citado y el Mediterráneo, claro está. Vamos a Baleares, pero no podemos quedarnos ahí porque está Cerdeña, está Córcega, está Italia. Vas a Italia, ves una colección de instrumentos y en morfología y en materiales puede variar un pelín, pero es lo mismo. El Mediterráneo de quien recibimos
toda la cuenca y más al interior, toda nuestra cultura no tiene fin. Así que eso sería lo que está incluido y lo tenemos distribuido en 4 grandes familias, en idiófonos, los instrumentos que suenan por el material con el que están construidos, aquellos que citábamos pues son los más interesantes y es donde más me empleo cuando hago una visita guiada porque son los que más llaman la atención. Sí, cuanto más simple, más llaman la atención. Y es a los que la mayor parte, el 90, el 90 y tantos por ciento tenía acceso. Luego tenemos detrás de nosotros los cordófonos, ya instrumentos de intérpretes especialistas, ¿no? Desde la zanfona, los rabeles, aquí hay una colección de rabeles muy importante. Un instrumento pastoril, muchos pastores fueron los músicos tradicionales que amenizaron las fiestas de nuestros pueblos, las de invierno y las de verano, y los ritos, ¿no? Y abajo pues tenemos instrumentos de viento, aerófonos, instrumentos de membrana, otros de percusión, de tambores, panderetas, zambombas, y también tenemos, en este momento, lo tenemos en Mogadouro, una colección interesante, porque a mí me gusta mucho tocar la gaita de odre, y lo tenemos en Mogadouro, en la Casa das Asociações da Gaita, dos gaiteiros, y está en Mogadouro, en la zona de la raya con Zamora, un pelín más abajo, y ahí está esa colección, pero normalmente tenemos la colección de instrumentos musicales tradicionales ibéricos, España-Portugal, y una colección de cornamusas, gaitas de Europa, alguna de fuera de Europa, pero la mayor parte de gaitas de Europa. Usted está considerado uno de los mayores expertos sefardíes y precisamente por esa situación, creo que hace unos años, cuando se concedió la nacionalidad española a los sefardíes, hubo un acto en la Casa Real con Su Majestad el Rey y usted estuvo allí. Hay una anécdota curiosa que me gustaría que compartiese con todos los espectadores. Bueno, cuando tuve el privilegio de que me llamaran de la Casa Real siendo un gentil, es decir, un no judío, nacido no judío, pero a saber de dónde venimos, ¿no? Porque muchas veces me pregunto, ¿qué hago yo tan a gusto y tan bien recibido y en las comunidades judías, no solo sefardíes, sino askenazíes? Mañana hará una semana que estuve en el Ayuntamiento de Barcelona con Luis Bassat, con un gran amigo mío, sefardí, el gran publicista español y de Europa, ¿no? Estuvimos en el 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz con la alcaldesa de Barcelona y con todas las comunidades judías de Barcelona, que es una ciudad que tiene una gran efervescencia judía, tanto sefardí como askenaz, ¿no? Y bueno, pues siempre he estado, desde hace muchos años he estado muy interesado por la cultura judía y sobre todo por la cultura sefardí, por todo lo que tiene de origen ibérico y sobre todo por la fidelidad enorme que han tenido. No hay otro ejemplo de fidelidad en la historia, reseñable, como el amor que tienen los sefardíes a España después de haber sido expulsados a finales del siglo XV, la última expulsión, y de la forma tan cruel y tan dura que fue, que es difícil hacerse la idea porque estamos en el siglo XXI. Entonces me llaman de la Casa Real y me dicen que si me gustaría estar allí para el acto en que se iba a sancionar la doble nacionalidad para los sefardíes que pudieran demostrarla sin perder la suya propia. Si es norteamericano, pues que también pueda ser español. Y toqué 2 temas, 2 canciones, una del norte de Marruecos, que es de donde hay la parte más cercana de los sefardíes, donde hablan jaquetía, y otra de la parte greco-turca, con diferentes instrumentos. Y cuando toqué la zanfona, Su Majestad Felipe VI estaba en la primera fila y yo le veía muy atento, ¿no? Y cuando terminó el concierto, pues el saludar al rey, pues lo que vemos muchas veces en la televisión, y yo era el penúltimo, luego venía un zamorano muy majo, que fue el que presentó el acto, y a ver, Paco, permítame, ¿cómo es el instrumento? Y yo estaba un poco volado porque estaban esperándoles también allí, claro, que el rey se pare a hablar contigo en el pasamanos, pues eso no debe ser nada normal, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Y usted le da la manivela y todo? Digo, mire, Su Majestad, si usted quiere, después de la recepción, yo no tengo prisa. Si tiene usted un rato, nos quedamos y voy a buscar la zanfona y se la muestro y dice, pues me encantaría, ¿sería posible? Digo, sí, muy educado, magnífico el hombre. Y bueno, pues terminó la recepción y como es un hombre tan alto, también me miró y rápido vino el de protocolo,
que Su Majestad quiere ir con usted a ver la zanfona. Digo, hombre, faltaría más, voy a buscarla yo, y aproveché para hacerme unas foticas con los ujieres que hay por allí. Y estuvimos un buen rato tocando, él estuve viendo cómo funcionaba, se lo expliqué todo, y dice, ¡ay, pues qué interesante! Digo, ahora usted. Dice, yo voy a saber. Digo, ¿cómo no? ¿Cómo lo va a saber? Se sentó, le puse la zanfona, estuvo tocando un rato, y lo mejor de todo es que un año después, fui invitado al Pardo para una cuestión, también por la Casa Real, para una cuestión de las comunidades europeas, que le daban un premio a la Concordia a Su Majestad Felipe VI, y no se acordaba de mi nombre. Dice, mire, no me acuerdo de su nombre, pero es usted el que tocaba la zanfona. Digo, no está todo perdido, Su Majestad. Bueno, Paco, pues con esta anécdota que nos has contado con la Casa Real, nos vamos a despedir ya, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos enseñado su casa, su lugar de trabajo y esta defensa que hace de la música tradicional. Un gran placer, aquí seréis siempre bienvenidos. Y a ustedes les espero en una próxima edición de A Fondo para conocer un poquito más a otro personaje de la provincia vallisoletana. Bendigamos al Altísimo por su ley primeramente, porque liga nuestra casa con el cielo continuamente. Bendigamos al Altísimo por el pan segundamente y también por los manjares que comimos juntamente. Odulado naikito ingleolam hasdo. Bendicha sea la casa esta, que nunca manquene a fiesta. De mañana tendremos nuestra siesta, a nos y a todos hijos de Israel. Bendicha sea la casa esta, el hogar de su presencia.